Y del Hijo del Espíritu Santo. Amén. Queridos hijos, tenemos hoy la famosa parábola del sembrador, el que va sembrando su semilla, de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Una vez más, explicaremos algunas cosas. Recién les decía, me les tradujo el Evangelio para ir leyéndolo por partes y hacerles algunos pequeños comentarios. Comienza diciendo así: como hubiese ocurrido turba copiosa y de las ciudades acudiesen solícitos a él, les dijo por semejanza o parábola. Estaban las profecías de que el Cristo, el Mesías, iba a hablar con parábolas. Y los santos, no han faltado varios de ellos en comentar que además lo hacía para que la gente sencilla entendiera y para que los indignos no entendieran. Dice así: un hombre salió a sembrar su semilla. Mientras sembraba, una parte de la semilla cayó junto al camino y fue pisada y la comieron las aves del cielo. El que salió a sembrar la semilla es Dios, nuestro Señor Jesucristo, que estaba en el seno de la Santísima Trinidad, y su semilla es su palabra, la palabra de Dios, las enseñanzas de Dios, las verdades de Dios y, si ustedes quieren, nuestra santa religión católica. Salió, dice el texto. San Juan Crisóstomo dice, salió, porque él estaba en la Trinidad y su venida es una salida hacia el ser humano para tratar de ayudarnos, para levantarnos de la vida de pecado y de oscuridad en que llevamos, cuyo fin es el infierno, y al revés, para levantarnos de eso y llevarnos al cielo. Él salió, dejó el seno de la Trinidad y se dignó venir con nosotros y vivir entre nosotros. Ahora todavía lo tenemos, pero no viviendo y compartiendo y comiendo y hablando como en esa época. Mientras sembraba, una parte, leíamos recién, de la semilla cayó junto al camino y fue pisada y la comieron las aves del cielo. De San Eusebio sacamos la enseñanza de que estos grupos de enseñanza, 3 se van a perder. O sea, llamados al cielo, 3 tipos de personas donde cae la semilla de Dios, donde cae la enseñanza de Dios, el catolicismo. 3 se van a perder. Y la última es la que va a dar fruto y va a llegar al cielo. El primero, de los que caen junto al camino y se pierden, uno de los santos padres o de los santos que comentan dice que fue sin pecar. Curiosa expresión, la mayoría dice que fue pecando que perdieron la semilla, la malograron a la semilla, por estar distraídos en otras cosas y por hacer caso a la distracción de otras cosas que no llevan a Dios nuestro Señor. Los demonios son esas aves que volaron y se los comieron al final. O si no, también hombres engañosos que enseñan malas doctrinas, que enseñan cosas que no son católicas. Otra parte cayó sobre piedra y luego que nació se secó porque no tenía humedad. San Eusebio dice que los sofocados por las espinas, que murió esa semilla, no sirvió, son aquellos que se dejan envolver por la avaricia, el deseo de lo material, la plata, por la sensualidad, eso es, los deseos carnales, la lujuria, y por los cuidados del mundo. A veces estar tan pendiente del mundo marea nuestras mentes y no nos ocupamos de las cosas importantes. Recién decíamos, los celulares, están todo el día en el celular, en el YouTube, todo el día ver cosas del YouTube, el televisor, las películas, no se acaba más. Y estamos todo el día con nuestras mentes en otras cosas, y después leer la Sagrada Escritura, alguna vida de un santo, aprender nuestra santa religión católica, hacer esfuerzos para venir a misa entre semanas, no, pero horas y horas perdidas en las cosas del mundo. Hay gente que piensa en esas cosas, y en el menor de los daños, y no es tan menor, la pérdida de tiempo es grave. Es grave porque nos quita la atención de las cosas importantes de la vida. Por lo menos eso se busca con tanto aparatito moderno. Se pueden usar bien, pero la mayoría de la gente, la inmensa mayoría, los usa mal. Entonces, repito, otra parte de la semilla cayó entre espinas, y las espinas que nacieron juntamente con ellas las sofocaron. En la enseñanza de este santo padre o santo, avaricia, todo el tiempo buscar la plata, la sensualidad o la lujuria, los pecados de la carne, y estar siempre pendiente del mundo, de lo que ofrece el mundo. Otra parte cayó, me salté una de las semillas, otra parte cayó sobre piedra,
y luego que nació se secó porque no tenía humedad. No expliqué ese pequeño fragmento. Son las personas superficiales, dice San Cirilo, los que llevan su catolicismo pero muy light, muy superficiales. ¿Y cuántas veces somos todos muy superficiales? Les decía en los retiros espirituales, hay que ser gente profunda, no superficial. Profundos amantes de nuestro Señor y querer hacer las cosas por Él y para Él, ser buenos católicos. Y por fin el cuarto grupo, y otra parte cayó en buena tierra, y cuando nació dio fruto al 100 por 1. Habiendo dicho esto, decía en alta voz, que quien tenga oídos para oír, que oiga, que el que quiera seguir mis enseñanzas, me haga caso, las oiga, las siga. Curioso que en el Evangelio de hoy, que es de San Lucas, se dice que la buena semilla dio 100 por 1, produjo muchísimo, pero es una parábola que está en los lugares paralelos de Mateo y Lucas, y allí dice que no todos producen el mismo fruto, alguno el 30, alguno el 60 y otro el 100 por 1. Todas las almas no dan el mismo fruto ante Dios. Y sus discípulos le preguntaban qué significa esta parábola, a los cuales él dijo: a vosotros os fue dado conocer el misterio del reino de Dios, mas a los otros en parábolas, para que viendo no entiendan y escuchando no entiendan. San Gregorio Nacianceno comenta esas palabras: para que viendo no vean y escuchando no entiendan. Y él dice, de ahí no se debe concluir, como dicen algunos herejes, dice él, que hay personas que están creadas para condenarse. San Gregorio Nacianceno es de los primeros siglos de la cristiandad. Fíjense que en nuestras épocas más modernas, los calvinistas del siglo XVI, hasta el día de hoy, me animo a decir, enseñan algo parecido, que hay gente creada para que se vaya al infierno. Eso es una herejía. Y ya lo advertía muchísimos siglos atrás San Gregorio Nacianceno. Dice simplemente que la semilla está dada y hay gente que por su mala voluntad no está interesada en escuchar. Y esos son los que viendo no ven y escuchando no entienden. Sigo adelante con el texto. Entonces los discípulos le preguntan a nuestro Señor, y nuestro Señor mismo la va a explicar, la mejor explicación y la única perfecta, dice así. Esta parábola significa: la semilla es la palabra de Dios. Quienes caen junto al camino son quienes escuchan, le dicen caso al Padre, pero después viene el diablo, dice Dios, nuestro Señor, y quita la palabra de su corazón para que no se salven creyendo. O sea, hubo un impulso de buena voluntad de tratar de ser un buen hijo de Dios, un católico, pero vino el diablo y le susurró malas cosas, tentaciones, y le quitó la palabra del corazón. Quería cumplir con Dios, ser un buen católico, y el diablo le quitó ese buen propósito y terminó mal. Los que cayeron sobre piedra son quienes, habiendo oído con gozo, reciben la palabra. Pero estos no tienen raíces, porque a tiempos creen y en el momento de la tentación retroceden. Los superficiales. Les cae, se ponen contentos, quieren ser buenos hijos de Dios, buenos católicos, pero ahí arribita nomás, muy superficial. Y vienen las cruces, y vienen las cosas que uno sufre, y dice, cuando viene la tentación, retroceden, vuelven a lo mismo. ¿Cuántos de nosotros a veces queremos tener buenos propósitos, ser buenos católicos, cuando vemos la cruz, los sufrimientos de esta vida, que ser católico exige cosas, sin duda, no, vamos para atrás, y volvemos a veces a lo mismo o peor. La que cayó entre espinas, estos son los que oyeron, pero después, dice Dios nuestro Señor, por las ansiedades y solicitudes del mundo, por estar muy pendiente por las, perdón que lo diga así, por las estupideces del mundo, las ansiedades y las solicitudes del mundo. Después, por las riquezas, dice Cristo. Y en tercer lugar, y andando por los placeres de esta vida, son ahogados y no dan fruto. Quería ser un buen católico, pero me metí demasiado detrás de las tonterías del mundo, estar pendiente de lo último que va saliendo, todo el día para ganar la plata, las riquezas, dice Cristo, o me dejé llevar de los pecados de la carne, los placeres de la vida, se ahogaron, no dieron fruto, se malogró. Y por último, la que cayó en buena tierra,
estos son los que oyendo, con un corazón bueno y óptimo, dice el texto, conservan la palabra y llevan fruto por la paciencia. De las buenas almas cae la enseñanza de Dios, con un corazón bueno, sinceramente quieren ser buenos católicos, buenos hijos de Dios, y llevan fruto por la paciencia de Cristo. Podría haber dado un montón de ejemplos más, y él dice por la paciencia llevan fruto. Y la paciencia en nuestro hermoso idioma español no tiene la misma connotación que en el latín, por eso tal vez se pierde un poco el sentido. En latín la palabra es casi igual, paciencia se dice, pero tiene una connotación muy directa a los sufrimientos. Paciencia no es soportar, no ser inquieto, no tener mal genio, soportar las cosas, tiene algo que ver, pero en latín es muy directo con los sufrimientos, porque viene del verbo patior en latín, y ahí se deriva la palabra paciencia, y significa padecer. Entonces, una traducción más literal que enseñe más, y así es la palabra en latín, es que llevan fruto porque saben padecer, porque saben llevar las cosas que les toca sufrir. Y esas, dice Cristo, son las almas buenas que producen el 100 por 1. Porque aquí no está en nosotros elegir una vida cómoda y sin sufrimientos, o una vida con cruz, porque todo el mundo lleva cruz. Y con cruz uno o se salva, y con cruz uno o se condena. Entonces por la paciencia se lleva fruto, porque uno sabe llevar los sufrimientos y cruces de esta vida. Estas palabras en general, y sobre todo las finales, para concluir, nos hacen acordar no solamente a la epístola de hoy. Fíjense cuántas cosas sufrió San Pablo, los mejores amigos de Dios, los santos. Fíjense la enumeración que hace San Pablo de cosas que sufrió. No solamente la epístola de hoy, sino la epístola del domingo pasado, para estar dispuestos a hacer sacrificios y esfuerzos por Dios. En una parte, San Pablo el domingo pasado, muy hermosa también, la epístola decía: hermanos, ¿no sabéis que los atletas todos corren, todos participan, todos corren en la arena, pero uno solo consigue el premio? Corred, sean buenos católicos, de manera que lo ganéis. El que lucha en la arena, es decir, los que hacían las peleas en esa época, podríamos decir más en general, todos los deportistas. Fíjense los deportistas modernos, él dice, San Pablo, el que lucha en la arena se impone 1000 privaciones. El deportista serio, o entre comillas profesional, 1000 privaciones se pone a sí mismo. En la dieta, en el esfuerzo, en el entrenamiento. Ellos, por ganar una corona corruptible, por un premio en una competencia, en los Juegos Olímpicos o en cualquier competencia, el bronce, la plata o el oro. Ellos, por una cuestión corruptible, una cosa que en definitiva es de este mundo, se imponen 1000 privaciones. Y nosotros, para ir al cielo, ¿qué esfuerzos hacemos? Pero nosotros, dice San Pablo, por una corona incorruptible, por el cielo. Y somos a veces incapaces de sufrir la más mínima cruz o hacer los más mínimos esfuerzos por practicar la virtud y evitar los pecados. Por las cosas del mundo, ¿cuántas veces hacemos grandísimos esfuerzos? Privaciones, sacrificio, trabajo, cansancio por el trabajo, por el dinero, por el estudio, que está bien, pero no dejan ser cosas de este mundo. ¿Cuántos esfuerzos a veces se hacen? Y por llevar las cosas de Dios, a veces el más mínimo, no somos capaces de hacer el más mínimo esfuerzo. Ojalá entonces que estas palabras nos sirvan para estar dispuestos y saber que la vida es así. Querramos o no, la vida es así. Y estamos llamados a ganar una corona incorruptible, el cielo, pero debemos ser capaces de llevar las privaciones, la cruz, de tener frutos, como decía el final del texto de hoy, de llevar fruto por la paciencia, por las cosas que padecemos y vamos a padecer. Ave María Purísima. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.